Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque tú en tu palabra, Señor, hablas con nosotros. Nosotros podemos escucharte y es lo que, Señor, nuestro corazón anhela en este momento. Que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón y podamos ser hoy exhortados, corregidos, edificados y fortalecidos por el poder de tu Santo Espíritu que habla siempre en, con y a través de la palabra. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no es mucho lo que yo quisiera hoy simplemente compartir con los hermanos, sino más bien invitarnos a partir de este texto a pensar algunas preguntas que tal vez debemos nosotros hacernos. Me encargaron que pudiésemos hablar sobre la gran reunión de los santos, ¿sí? Este momento o este anhelo con respecto a cuando el Señor recoja a su pueblo y los reúna a todos en el día final, cuando Él vuelva en gloria y majestad. Y es de lo que está hablando este texto, ¿ya? Sobre esta gran reunión de los santos, ¿ya? Que los santos no son unas figuras de yeso que están en las paredes de algunos templos, sino que los santos somos nosotros, ¿ya? Nosotros entendemos que los santos están aquí sentados en las sillas y son de carne y hueso, y que son santos, y somos santos no porque hagamos todas las cosas bien o seamos tremendos ejemplos de fe, no necesariamente, pero sí porque hemos sido separados por Dios para ser su pueblo. Hemos sido separados por el Señor para ser y conformar la iglesia de Cristo. Así que en ese sentido, sin duda alguna, somos santos por su gracia y su misericordia. Y hay un anhelo que yo creo que deberíamos tener todos nosotros con relación a ese día glorioso en el que todos los santos estaremos reunidos de todas las épocas, ¿ah? Delante del Señor, ahí delante del trono del Cordero y de toda lengua, tribu y nación. Así que a partir de este texto, de esto que Pablo está hablando a los tesalonicenses, que me llama mucho la atención, yo quiero invitarnos a que simplemente nos hagamos un par de preguntas, ¿ya? Y voy a dejar una tercera, pero más a modo de conclusión, tal vez, ¿sí? La primera pregunta, cuando veo este texto, que él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él. Aquí está el punto, creo yo, central de lo que quisiéramos hoy día hablar a partir de la palabra del Señor. Nuestra reunión con Él. Y Él les dice y quiere corregir a los creyentes de la ciudad de Tesalónica, ¿ya? Por si a usted le llama la atención, este nombre tan extraño, tesalonicenses, es un gentilicio, ¿ya? Son los habitantes de Tesalónica, ¿sí? Una ciudad griega. Y allí había una iglesia. Y el apóstol Pablo normalmente enviaba cartas como para corregir o para enmendar algunas cosas o para tal vez incluso animar a los hermanos. Pero generalmente había una intención como de corregir o de cuidar que ciertas doctrinas o entendimientos equivocados no contaminaran la iglesia. Y aquí no es la excepción. Pablo los quiere corregir de algo y les dice que no sean sacudidos fácilmente por su modo de pensar, ni se alarmen por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Es muy interesante, había gente mandando cartas a nombre de Pablo y no era Pablo. ¿No les parece interesante eso? Sí, entonces ya existían las estafas, ¿sí? En ese tiempo, ¿sí? Y dice en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Los tesalonicenses tenían muchos defectos, sin duda, y cosas que necesitaban ser corregidas, pero es interesante que cuando hablamos de corregir, aquí no estamos hablando necesariamente de algo blanco-negro. ¿Ya? No es como que el apóstol Pablo les quiera corregir algo que está total y completamente equivocado. Lo que Pablo les quiere corregir tiene un trasfondo positivo.
Los creyentes de Tesalónica anhelaban encontrarse con Cristo, verlo, abrazarlo, besar sus pies, adorarlo, ahí cara a cara, ¿sí? Ellos anhelaban esto, anhelaban este encuentro glorioso con Cristo glorificado. Pero ellos, por causa de este anhelo, súper legítimo, súper cristiano, súper correcto, ellos se habían dejado seducir por algunas personas que le decían: Cristo ya volvió. Cristo ya volvió prácticamente, así que ya las cosas están terminadas, y ellos tenían este anhelo. No sabemos exactamente qué tipo de doctrina o cómo ellos habían sido seducidos por esta doctrina, pero Pablo los quiere corregir y decirles: espérense, todavía falta para que eso se cumpla. Todavía tienen que cumplirse otras cosas hasta que Cristo vuelva. Además de que sabemos que no era como que Cristo iba a volver así. Sí, ¿dónde está Cristo? Sí, está allá en una aldea, hay que ir a buscarlo. No, cuando Cristo vuelva, a volver en gloria y majestad, y la Biblia dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, ¿sí? Entonces, pero ellos se habían dejado seducir por esta idea. Y aquí es donde viene una primera pregunta que me viene a partir de la experiencia de los tesalonicenses. ¿Anhelo ardientemente la comunión con Cristo? Porque esto era lo que los motivaba a ellos, pues. Se habían dejado seducir por una doctrina a todas luces falsa. Pero, ¿qué es lo que los llevó a ser seducidos? Porque uno es seducido por lo que quiere ser seducido, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, hoy en día de este tema de la teología de la prosperidad. ¿Se han fijado? No, que la teología de la prosperidad, y que estos predicadores falsos de la prosperidad que le dicen a la gente que se va a enriquecer. Si tú le das a Dios 1000, Él te va a dar 1.000.000. Si tú le das a Dios 10, Él te va a dar 100, ¿cierto? Pero ¿cuál es el anhelo en el corazón de esos creyentes que se dejan engañar por esos predicadores? ¿Qué es lo que están buscando, po? Por algo van a esas iglesias, po. No son víctimas. Ay, pobrecitos, son víctimas de la teología de la prosperidad. No creo que sea tan así, ¿sí? Sin duda alguna, hay una responsabilidad mayor en los que predican y enseñan esta falsa doctrina, obvio. Pero hay una responsabilidad también en quienes se dejan seducir por estas cosas. Y aquí, en el caso de ellos, había un anhelo que yo creo que era un anhelo loable, po. No como los que siguen a los predicadores de la prosperidad. Aquí hay un anhelo loable. Ellos anhelaban ardientemente la comunión con Cristo. Así que me surge esta pregunta. Cuando veo esta experiencia de los tesalonicenses, a la cual Pablo le está hablando directamente, yo me pregunto: ¿anhelo yo ardientemente la comunión con Cristo? ¿Anhelo ardientemente la comunión con Cristo? ¿Usted, mi hermano, anhela eso? ¿Hay un deseo en su corazón por estar con Cristo? Tal vez ustedes han escuchado una canción preciosa de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara, que dice así, ¿no?, en su coro: solo déjame mirarte cara a cara. Está hablando del anhelo que él tiene cuando Cristo vuelva y lo va a poder ver y estar con él. De eso se trata la canción, ¿sí? Entonces dice: solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque he esperado este momento toda mi vida. ¿Es ese el anhelo que lo mueve a usted, hermano? ¿Hay un anhelo ardiente por ver a Cristo? Pablo tenía un tema, ¿no? Porque Pablo incluso lo dice en la carta a los Filipenses, que él dice: yo quisiera seguir aquí en este mundo haciendo muchas cosas, seguir predicando, y siento que hay una gran responsabilidad y que muchas cosas yo quisiera cumplir de lo que Dios tiene y de lo que Dios quiere hacer. Pero honestamente, dice Pablo, cuando está ahí en la cárcel y probablemente lo iban a condenar a muerte, él sabía que esa era una posibilidad, él dice: pero si parto voy a estar con Cristo, que es muchísimo mejor, dice. Interesante, ¿no? ¿Anhelo ardientemente estar con Cristo? Esta expectativa, que nos puede parecer un mero sentimentalismo evangélico, tiene un trasfondo muy profundo, queridos. Muy profundo. Miren, uno de los más grandes teólogos reformados, se llamaba Herman Bavinck, un teólogo holandés, decía que lo que mueve el motor de todo el quehacer teológico es la visión beatífica. Es un término técnico
de la teología. ¿Qué es la visión beatífica? Pero suena muy técnico, suena muy teológico, ¿cierto? Pero algo bien sencillo. ¿Saben lo que es la visión beatífica? Es el santo anhelo de ver a Dios cara a cara. Es el santo anhelo de conocer a Dios y verlo. Esa es la visión beatífica. De no confundir el santo anhelo de no equivocarme y terminar adorando un ídolo en vez del Dios verdadero, porque estoy concibiendo a Dios a mi manera, como a mí me gusta, como a mí me agrada, o de las formas que a mí me hacen sentir bien. Tenga mucha suspicacia usted cuando usted siente que Dios está muy de acuerdo con usted. Si usted siente que Dios está muy de acuerdo con usted, usted probablemente se está desviando tras un ídolo. Dios es incómodo. Incomoda a sus hijos porque Él va más allá de lo que podemos imaginar. Una demostración evidente de que usted debe estar adorando un ídolo y no al Dios verdadero es que a Dios le caiga mal la misma gente que a usted le cae mal. Ahí ya eso ya es clarísimo, así como sí, a Dios seguro le debe cargar este fulano como a mí me carga y probablemente no. Pero Dios lo ame tanto como lo ama usted. ¿Y cómo enfrenta usted esa realidad? ¿Cómo enfrentamos nosotros la realidad de quién es Dios y de conocer al Dios verdadero? Entonces, Bavinck dice, porque hay un anhelo, un deseo profundo, quiero ver a Dios, pero no quiero confundirlo con un ídolo, quiero el Dios verdadero, no quiero algo falso, no quiero un sucedáneo, ¿me siguen? No quiero un sucedáneo, no es jugo de limón traverso, no. Quiero el jugo que brota de la fruta ahí cuando tú la exprimes. Quiero lo verdadero, quiero al Dios verdadero. Y entonces este es el movimiento, el motor del quehacer teológico. Porque entonces uno profundiza en la Escritura y busca en la palabra y explora porque quiero conocer al Dios verdadero. Interesante, ¿no? De así Bavinck se mandó 4 tomos de la dogmática reformada. Cada tomo de este volado. Porque a él lo movía el anhelo por contemplar al Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, en este mundo caído, hermanos, y aquí es donde está el punto, y esto es lo que Pablo tenía que tomar en consideración, en este mundo caído, siendo nosotros primeramente, siendo usted una persona caída, este anhelo santo solo puede ser puesto por Dios. ¿Me siguen? No se puede disfrazar. No se puede copiar. No se puede aprender con técnicas. Bueno, los deseos no se aprenden con técnicas, ¿no? Entonces, este santo anhelo por buscar a Dios y por querer contemplar a Dios solo puede ser puesto en nosotros por Dios mismo. Y Jesús es muy explícito con relación a eso. Él dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero él dice que el que viene a mí viene porque el Padre le dio y puso en él que viniese a mí. Entonces los tesalonicenses querían gozar a Dios. Querían disfrutar de él para siempre, como dice nuestro catecismo, ¿cierto? Pero por causa de este anhelo genuino y santo, también se dejaron entusiasmar por falsos maestros y falsas enseñanzas que les decían que aquí, ahora, se puede disfrutar de la presencia de Dios en su plenitud, porque Cristo ya vino y está allá, como a 300 kilómetros, hay que tomar un barquito, dar una vuelta, la vuelta a la esquina, ahí está, en esa casa. ¿Sí? Está ahí en una cabaña en medio del bosque construida por sus propias manos. No sé, cualquier cosa que puedan haber dicho, no sé lo que decían. Y entonces ellos querían aquí, ahora, disfrutar de la presencia de Dios en su plenitud. Pablo busca corregir esto y les recuerda, todavía no. Todavía no. ¿Podemos disfrutar de la comunión plena con Dios? Sí, esa comunión plena la vamos a disfrutar cuando Él vuelva en gloria y majestad. Plena. ¿Podemos disfrutar de la presencia de Dios ahora? También podemos, aunque no plenamente, pero podemos. Entonces estamos entre un ya y un todavía no. ¿No les parece interesante esto? Y habitamos en esta tensión, que es el punto de Pablo aquí en Tesalonicenses 2. Estamos entre un ya y un todavía no.
Entonces, está bien que anhelemos conocer más y mejor a Dios. Está bien que anhelemos una comunión más profunda, real y genuina con el Señor. Está bien que anhelemos, que deseemos contemplar su presencia. Y está bien que deseemos deleitarnos en Dios. Está perfecto eso. Para eso, Cristo ya murió. ¿Y qué pasó cuando Él murió? Varias cosas pasaron. Pero una de las cosas que es muy reveladora es que el velo que separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, se manifestaba sobre el arca. De la otra parte del templo, ese velo se rasgó y se partió en dos. Mostrando con esto que la muerte de Cristo ahora trae la presencia de Dios directamente a donde el pueblo de Dios esté y se reúna. Y donde haya un corazón que anhela ardientemente comunión con el Señor y busque esa comunión a través de Cristo, ya no se necesita lugar santísimo, ni arca, ni templo, ni casta sacerdotal. Basta tener a Cristo. Y solo en Cristo y por medio de Cristo podemos acceder a aquello para lo cual fuimos creados, por hermano. Sí, para eso existimos. ¿Usted sabía eso, no? ¿Qué cosa usted desea de este mundo y de esta vida? ¿Qué cosa usted anhela? ¿Qué cosa a usted le generan y traen a su corazón paz y un sentido de tranquilidad, satisfacción? ¿Qué cosas son? Bueno, le tengo una noticia. Esas cosas son solamente un pálido reflejo de lo que Dios puede dar y lo que Dios ofrece al satisfacer nuestro corazón. Si usted dice, sí, a mí el chocolate me hace feliz. El chocolate tiene pequeños destellos de la gloria de Dios en él. Lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Esto es muy profundo. Y es por eso que el chocolate le genera tanto gozo y placer. ¿Qué le parece ir a la fuente? ¿Me siguen o no? Si usted dice así, a mí me genera profundo gozo y alegría ver a mi familia feliz y tranquila. Ver a mis hijos que están bien. Estar en paz y con gozo en mi familia y sentarnos en la mesa y disfrutar una oncecita. Y también un profundo sentido de felicidad y de paz en eso, ¿no es cierto? Eso es solo un destello. Dios dejó en eso, en esa comunión familiar, un pequeño destello, solamente un pálido reflejo de lo que es sentarnos a la mesa con Él. Y verlo cara a cara. ¿Me siguen? Tal vez usted diga así, no, mire, lo que yo más anhelo en realidad es que me vaya bien, tener éxito y lograr mis metas, lograr mis proyectos, lograr mis objetivos y que la gente pueda reconocer lo que yo he logrado y las cosas que he hecho. Bueno, déjeme decirle que ese gozo, esa satisfacción de una meta cumplida es solamente un pálido reflejo de lo que significa realmente hallar plenitud en Dios y sabernos amados por Él. Interesante esto, ¿no? Mira, el otro día escuchaba a un... Escandalícense. El diablo no se escandaliza porque le gustan estas cosas. Pero el otro día escuchaba yo a un cura decir una cosa interesante. Y este sacerdote, él decía una cosa muy interesante, lo encontré muy acertado. Él decía, miren, nuestra vida es esto, va de aquí hasta acá. Supongamos yo nací en el 1980 y supongamos que... Puede ser que parta mucho antes, pero supongamos que yo muero el 2050. No, mucho, ¿no? ¿Viviré tanto? No sé. Ya, entonces supongamos que... y entonces esta es mi vida. Ahora, ¿qué me define en mi vida? ¿Qué pasa si yo soy, como la mayoría de nosotros piensa, yo soy lo que hago? Yo soy las cosas que hago. El cómo las hago, la ética con que las hago, eso es lo que yo soy. No estoy diciendo que no sea importante eso, pero si eso me define mi identidad, es el centro, creo que tenemos un problema. Y él decía, porque no es esa exactamente la identidad. ¿Qué pasa si yo pienso, tal vez, como mucha gente piensa hoy día, yo soy lo que tengo? Soy las cosas que soy capaz de obtener, los logros que puedo tener, el barrio donde puedo vivir, la casa que me puedo comprar, el estatus socioeconómico que puedo alcanzar. Yo soy lo que tengo. Hay mucha gente que piensa que su identidad está en eso. Es terrible cuando tienen que cambiar de estatus socioeconómico, por lo tanto, por la pérdida de un empleo, lo que sea, su vida pierde sentido. ¿Qué pasa si yo pienso, yo soy lo que otros dicen de mí?
De tal manera que cuando otros me alaban, me admiran, me reconocen, entonces mi vida tiene sentido y propósito. Necesito saber que otros piensan bien de mí, hablan bien de mí y realmente me valoran y me aprecian porque esa es mi identidad. Entonces él decía, supongamos que yo defino mi vida a partir de estas cosas. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera y llegue el 2050? ¿Cierto? Y ahí yo me muera. Yo no voy a poder hacer nada. Si yo soy lo que hago, se acaba mi vida. ¿Qué pasa si cuando llega el 2050 y yo tengo mi vida definida a partir del yo soy lo que tengo, cuando uno muere ya no puede obtener nada, po? ¿Qué cosas tiene un muerto? Nada, po. Todas esas cosas las heredan los otros. Y si no hay heredero, el Estado las toma y las remata. No sé si hacen eso. Pero un muerto no puede obtener cosas. Un muerto no puede hacer cosas. Un muerto no puede lograr metas. Ya está muerto. Un muerto no puede escuchar lo que otros dicen de él. ¿Será que me aprecian? ¿Será que me valoran? Ya no importa más eso una vez que te mueres. Claro, toda la gente dice cosas lindas en los funerales, ¿no? Pero ya la persona no está ahí. Pero en cambio, si tú defines tu identidad a partir de otra cosa, que eres amada, eres amado. Dios te amó desde la eternidad como un padre ama a un hijo. Y por eso se reveló a ti. Y por eso te reveló el Evangelio. Y por eso te reveló a Jesucristo, para que hallaras salvación en Cristo, porque Él te amó. ¿Sabes lo que va a pasar con eso? Va a terminar mi vida, pero Dios me sigue amando. Y mi vida continúa. Y su propósito continúa, aunque yo parta de este mundo. ¿No les parece interesante eso? Esto es lo que nosotros debemos comprender. Cristo ya murió, resucitó, al morir rasgó el velo del templo para que podamos degustar algo de la santa presencia de Dios mediante el sacrificio pleno del Cordero de Dios que es Cristo. Y esta es la tensión en la que tenemos que aprender a vivir y es lo que tienen que aprender los tesalonicenses y es lo que Pablo los está corrigiendo. ¿Se fijan? Pablo no le está corrigiendo del negro al blanco. Pablo le está corrigiendo un área gris, pero que era necesario corregir. Le está diciendo que está bien anhelar la presencia de Cristo. Está bien. Pero también está bien saber y entender que no podemos disfrutar de eso plenamente todavía ahora. No podemos todavía. Porque somos caídos y esas otras falsas identidades de este mundo, ¿no? Tú eres lo que haces, tú eres lo que logras, tú eres lo que obtienes, tú eres lo que consigues, ¿cierto? Están dando vuelta todavía y muchas veces seducen nuestro corazón en momentos. Y ahí el Señor nos tiene que corregir o nosotros tenemos que corregir el corazón, ¿cierto? Pero están ahí dando vueltas. Pero está bien anhelar la presencia de Cristo porque sí podemos disfrutar la presencia de Cristo hoy, ahora. Creo que aún hay amenazas de este tipo, ¿no? Hay personas, hay iglesias, hay movimientos, por ejemplo, que afirman que ellos traen el derramar del Espíritu. Solamente tienes que pagar una pequeña entrada de $1,000. ¿Te acuerdas, Aaron, de eso? Lo vimos juntos, el link con Aaron. No vamos a decir el nombre de la banda. Ni de la iglesia, Betel. Pero ellos decían, nosotros traemos el derramar del Espíritu. Y con nosotros viene la plenitud del Espíritu sobre la vida. Así que venga esta noche donde usted va a disfrutar la presencia de Dios por solo $1,000 la entrada. ¿Qué les parece eso? ¿Qué dice la Biblia? El que tenga sed, venga. Sin precio. No tiene que pagar nada, venga. ¿No es eso lo que dice? ¿No es el llamado del Señor en los profetas? Si tiene hambre, venga, que yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Entonces, no, hermanos, no podemos nosotros dejarnos seducir por estas falsas predicaciones. No caigamos en estos engaños de falsos profetas como le pasó también a los tesalonicenses. Puedo entender, mi hermano, tú tienes un anhelo que es sincero y es real, quieres contemplar a Dios, quieres gozar de su presencia, extraordinario. Por favor, téngalo, manténgalo, que ese fuego no se le apague. ¿Sí? There is a light that never goes out, decía The Smith, ¿cierto? Hay una luz que nunca se apaga. Ojalá que esa luz nunca se le apague y que usted siempre quiera eso. La comunión con Cristo
está, sin embargo, contigo, conmigo, ¿dónde? En tu cuarto. Cuando cierras la puerta y estás a solas con tu Padre. Está aquí, cuando en el día del Señor nos reunimos acá y gozamos juntos el ser hijos de un mismo Padre, que nos da esta maravillosa identidad, que no muere con nuestra muerte. Eres amada, eres amado. Una segunda pregunta que me surge es, ¿anhelo gozosamente disfrutar la compañía de mis hermanos? Porque aquí Pablo usa una expresión que es muy bonita, porque él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, es interesante, mire, aunque parezca una sutileza, tal vez una ñoñería de la gramática, pero Pablo nos está diciendo la reunión de cada uno de nosotros con Él. Él dice nuestra reunión. Y esta expresión da a entender la comunión unos con otros. ¿Sí? Creemos muchas cosas los cristianos que son como base de nuestra fe. Pero si las pudiéramos resumir en lo más esencial que un cristiano cree, está el credo de los apóstoles, ¿no? En Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ahí están todos los acontecimientos del Evangelio, fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, etc. Y después seguimos y decimos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal y en la comunión de los santos. Es algo en lo que creemos. ¿Me siguen? Entonces un cristianismo individualista es una negación de la fe. ¿Se había puesto a pensar en eso? Es una negación de la fe. Somos miembros de un mismo cuerpo y hermanos en una misma familia. ¿Y saben qué? Un día estaremos reunidos, como dice el mismo Jesús. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, lo que está diciendo es que ya no vamos a ser distintos rebaños. Judíos por un lado, gentiles por el otro. Como ocurría mucho en el siglo I, cuando los apóstoles estaban predicando. Pero hoy día son otras cosas las que separan los rebaños, ¿no? A los presbiterianos, están los bautistas, están los pentecostales, etc. Y nos vamos separando, están los metodistas. Lo interesante es que yo no estoy diciendo que esté del todo mal este tema de las denominaciones, pero sí, yo creo que tenemos que comprender que al final del día somos hermanos. Yo creo que ese es el punto, ¿sí? Y que nuestras diferencias de organización pueden implicar otras cosas, pero no el hecho de que no seamos hermanos, ¿sí? Y aquí cabe la pregunta que yo les decía recién. ¿Anhelo gozosamente la compañía de mis hermanas y hermanos? Porque la primera pregunta es, ¿anhelo ardientemente contemplar la presencia de Cristo? Pero la siguiente pregunta que me surge es, ¿anhelo gozosamente la compañía de mis hermanas y hermanos? No lastimosamente, ¿me entiendes? No anhelar lastimosamente. Sí, ya íbamos otro domingo a ir a la iglesia. Tengo que ver al ni ángel. ¿Me siguen? O resignadamente, ¿sí? Ya voy porque hay que ir. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí? Miren, esta es la visión que Cristo nos transmite, que la Biblia nos transmite desde los profetas del Antiguo Testamento, con respecto a el día final cuando Cristo vuelva. Una gran mesa con un banquete. De hecho, por eso en la Santa Cena nosotros recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque cuando Él vuelva, la Biblia dice que Él va a disponer un gran banquete donde nos sentaremos con Él. Entonces, una gran mesa. Y todo en la misma mesa, ¿vos? Riéndonos. ¿Cómo ven esa escena? ¿Sí? Esa persona que tú no la pasáis mucho, que te queda como aquí, va a estar sentado al lado contigo, al lado tuyo en la mesa, pasándote la ensalada. ¿Sí? Sirviéndote un poco más de vino en la copa. Y uno estirando la mano ahí, ¿cierto? Así será el banquete del Cordero. Así será el banquete en el que Cristo inaugurará la nueva creación. Así que, al igual que con el caso de la presencia de Dios, nuevamente los tesalonicenses necesitaban ser corregidos. Pero de nuevo, no por algo malo, porque ellos anhelaban esta gran reunión.
Tal vez pienso yo que es posible que, siendo creyentes griegos, en su gran mayoría, los creyentes de Tesalónica, ellos anhelaban este momento que Cristo ya había dicho que iba a ocurrir en algún punto, donde judíos y gentiles iban a estar en plena comunión unos con otros. Recuerden que era difícil el tema de compartir la mesa judíos y gentiles, porque había incluso leyes que no permitían a los judíos compartir la mesa con los gentiles, porque de hecho había cosas también que los judíos no podían comer y que los gentiles sí podían comer. ¿Sí? Esto es maravilloso de ser cristiano, ¿no? Que los cristianos comemos de todo. ¿Se han fijado, no? Porque hay ciertas religiones, no puede comer animal, puede comer solo vegetal. Hay otras religiones que dicen, no, ciertas cosas derivadas del animal puede comer. Ahí hay otras religiones como el Islam y el judaísmo, puede comer algunos animales, pero estos no. Nosotros podemos comer todo, hasta Cristo lo comemos, por hermano. Bueno, hasta Dios nos podemos comer, entonces nos podemos comer todo, ¿sí? Ahí nomás la dejo para que lo piense. Entonces, esto es interesante, que vamos a compartir este momento, y ellos tal vez querían esto y decían que ya los judíos, porque esto ocurría con los judaizantes y con otros, que ellos que eran cristianos, se habían convertido a Cristo y creían en Jesús de Nazaret como el Mesías, pero se sentían como una clase superior o mejor que los creyentes gentiles. No ocurría con todos los judíos, pero ocurría con varios de ellos. Pablo trataba de corregir eso. Y Pedro y los apóstoles trataban insistentemente de corregir eso. Pero era un sentimiento que estaba. Tal vez los tesalonicenses estaban con ese drama. Anhelaban esta reunión donde ya por fin nuestros hermanos judíos no nos van a mirar en menos porque somos gentiles. ¿Me entiendes? Porque comemos tocino. No. ¿Me siguen? Está bien anhelar la comunión entre hermanos, como yo les decía. Está muy bien anhelar que las antiguas cosas que nos dividían ya no nos dividan más. ¿Sí? Pero ellos querían que fuese de nuevo una realidad ahora, ya. Y estaban perdiendo la perspectiva de él, todavía no. Y vivimos en esa tensión entre un ya y un todavía no. Hay cosas que ya son una realidad. Por ejemplo, la iglesia de Cristo no debe estar dividida y tenemos que siempre trabajar por eso, por etnia, por origen étnico, o origen familiar o social, o por opinión política. Es triste cuando se acercan las elecciones y las iglesias se dividen. ¿No puede haber algo más vergonzoso para el Evangelio de Cristo que eso? Eso no puede a nosotros ser tan constitutivo de nuestra identidad que nos divida de un hermano en Cristo, que somos hijos de un mismo Padre. No puede llegar a ese punto. Tendremos nuestras opiniones distintas, tendremos nuestras visiones distintas, pero sobre todo y primeramente somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Entonces, está bien anhelar eso. Y Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, subió al cielo y envió su Santo Espíritu justamente para que estas cosas ya no nos dividan. Entre otras cosas, para que esto ya no nos divida. Así que está bien buscar que la iglesia pueda tener una mejor y mayor comunión. ¿Anhela usted eso? ¿Anhela la comunión con sus hermanos usted? ¿O le da lata venir para acá para tener que ver a esa gente? ¿Quiere ver al Diego? Pero no podemos estar queriendo que la iglesia sea perfecta ahora. Y ahí está el problema. Y está el problema de los tesalonicenses. Es iluso, y permítame decirlo un poco delirante, ¿cierto? Querer que nunca una hermana se resienta por una actitud que tuve, una palabra que dije. Es imposible eso, hermanos. Es imposible. Hay 1000 cosas que pueden hacer que alguien se resienta conmigo. Y muchas de ellas tienen que ver conmigo, con los tonos que uso, con el poco cuidado que yo puedo tener, pero también muchas otras cosas tienen que ver con la hermana que finalmente tiene sus propios fantasmas y temas y tiene cosas que tratar en su corazón. Entonces no podemos nosotros estar queriendo que en este mundo caído nuestra comunión sea perfecta. O querer que nunca nadie se enoje conmigo. Eso es imposible. Vamos a enojar a la gente. Vamos a decepcionar. Yo tenía un profe que decía una frase que me encantaba. Era muy cortita la frase. Él decía, las personas duelen. ¿No les parece interesante esa frase? Las personas duelen. Porque cada uno está luchando con sus propias tendencias pecaminosas. Y muchas veces en ese contexto dañamos a otros. Entonces, querer nunca decepcionarme con la iglesia,
querer nunca decepcionarme con el pastor. ¿Por qué usted se fue de esa iglesia? Porque me decepcioné. O sea, es de todas entonces. Prepárese, tiene un largo camino para recorrer muchas iglesias. Usted va a ser un turista de iglesia. Es una mala razón. Me voy de la iglesia porque me decepcioné. Si te va a decepcionar de todas las iglesias. ¿Me entienden? Los que están casados y que están casados ya hartos años saben cómo es esto, ¿no? Saben que uno se decepciona y uno decepciona a la persona que ama. Pero sigue amando. ¿Cierto? Y continúa el pacto. Y aprende a sanar lo que quedó herido. Pero vamos caminando. Si no, los matrimonios durarían 3 meses. Algunos 1 semana. Si la decepción fuese motivo para separarse. Nos decepcionamos unos a otros. Las personas duelen. Entonces, la iglesia te va a decepcionar. Este es un mensaje que yo llevo harto tiempo diciéndolo. El Aarón sabe que es así, ¿cierto? El Ale también. Repito siempre la misma frase. ¿Ven? ¿Para qué? La iglesia te va a decepcionar. Yo no te estoy diciendo así como es posible, tal vez la iglesia te decepcione. No, yo te estoy diciendo con absoluta certeza, la iglesia te va a decepcionar. Esta iglesia te va a decepcionar. Porque todas las iglesias decepcionan. Tanto porque tu corazón se hace expectativas pecaminosas, como también porque las personas fallan. Así que te va a decepcionar el pastor, te va a decepcionar los presbíteros, te van a decepcionar. La clave está en seguir amando después de la decepción. Porque así ama un cristiano. El parámetro de amor que nos puso Cristo fue tremendo, ¿no? Dice, si ustedes aman solamente a los que les caen bien, a los que son sus amigos, ¿en qué son distintos a los paganos? Decía Jesús. Pero amen justamente a los que los tratan mal, a los que no los tratan bien, incluso a los que los persiguen, dice, ámenlo. Entonces, es aquí, en una clara visión realista y esperanzadora del ya y todavía no, donde florece una comunión rica en la iglesia. Cuando entendemos, yo soy caído, mis hermanos son caídos, y la iglesia está compuesta por seres humanos caídos, y entiendo y abrazo esa realidad. No estoy peleando con esa realidad, sino la abrazo. Y digo, bueno, vamos caminando. Vamos caminando. Y sí, le tocó al hermano caerse. Vamos a recogerlo y sigamos caminando. Pero el día de mañana el que se va a caer voy a ser yo. Entonces, ojalá me recojan. ¿Cierto? Entonces, tiene que existir esta mutualidad entre nosotros de seguir caminando. ¿Sí? Las tensiones, las decepciones terminan siendo solo instrumentos para moldear nuestro carácter. Es fascinante esto. Es fascinante porque esto solo se logra en una comunión real entre hermanos y hermanas. Las tensiones, las decepciones, que sí, yo sé que son incómodas y son dolorosas. Nadie quiere a propósito, hoy sí voy a ir a vivir una decepción. No, nadie quiere eso. Mi punto es que va a ocurrir igual, aunque uno no lo quiera. Entonces las tensiones, las decepciones terminan siendo instrumentos que moldean nuestro carácter. Pero seguimos perseverando porfiadamente en tener comunión unos con otros. ¿No les parece interesante eso? ¿Sí? No es fácil esto, no es sencillo. ¿Sí? Y es un llamado que creo que deberíamos tomar solemnemente. Permítame aplicarlo también a una cosa más realista incluso y más concreta, sin que nadie se sienta juzgado, por favor, porque no es mi punto, ¿ya? Pero fíjense el desafío que es nacer, criarse, crecer y morir en la misma iglesia. Porque es la gente que me decepcionó y a la que yo decepcioné, con la que sigo siendo hermano y hermana y seguimos creciendo en comunión. ¿No es interesante? Pero si con las decepciones yo me voy, ¿cierto? Creo yo que crezco menos. Crezco menos. ¿Sí? Entonces es interesante. La iglesia presbiteriana de Chile no es grande, es pequeña. Y varios aquí me conocen de niño, así que no les puedo vender ni una pomada. ¿Me siguen? Entonces también eso termina desafiándome a ser más genuino finalmente. Sería fácil irme a otra iglesia donde no me conozcan, donde yo no me crié,
donde no saben quién es mi mamá. Y nos andan sacando en cara, usted, hijo de presbítero, ¿cómo? ¿Me siguen? Pero no, el desafío está en cómo nosotros crecemos, en cómo nosotros nos fortalecemos y seguimos en el camino del Señor, siendo una comunidad que crece juntos. Es lo más parecido a un monasterio, ¿no? Es lo más parecido a la vida monástica. Mira, Diego, a ti que te gusta eso. Entonces partamos por las preguntas más sencillas, concretas respecto de esto. ¿Anhelo yo el congregarme? ¿Anhelo? ¿Anhelo llegar aquí y está la mesa puesta y tenemos la escuela dominical con desayuno? A todo ritmo eso, ¿ah? Bien ahí la séptima iglesia, me gusta eso. Tener la escuela dominical con desayunito, qué mejor. ¿Anhela usted congregarse, verse con sus hermanos cuando llega el domingo? ¿Anhela usted encontrarse y tener esa comunión? Porque este es un sello de quienes han nacido de nuevo. Anhelar la comunión entre hermanos y hermanas. ¿Sí? Y como les decía, solo a modo de conclusión quiero cerrar con una pregunta final. ¿Sí? Que tiene que ver, y que ustedes se dan cuenta que tiene que ver con todo lo que recién hablamos. ¿Me he puesto expectativas irrealistas acerca? Por lo tanto, de esto que dice Pablo, nuestra reunión con Él. ¿Cierto? Nuestra reunión, comunión entre hermanos con Él, comunión con Él. Me he puesto expectativas irrealistas, como decía, nosotros debemos esperar pacientemente. Esta reunión solo será plena, completa, cuando llegue el día final, cuando Cristo regrese, cuando Él haga nuevas todas las cosas. Ahí vamos a poder contemplarle a Él cara a cara, de manera plena y gozar de su presencia de manera plena y total. Y allí vamos a tener comunión unos con otros como hermanos y hermanas de manera total. La eternidad debe producir un efecto muy brígido en nuestra psiquis. La eternidad. Debe ser algo muy tremendo lo que produce. Porque esas cosas que aquí nos producen tanto dolor, rencor y tanta pena, en la eternidad como que nos vamos a reír de esas cosas. ¿No les parece interesante eso? ¿Sí? Por eso yo aprecio tanto el humor, porque el humor es como un destello de la eternidad. ¿Sí? Como decía Charles Chaplin, toda historia, si tú te distancias lo suficiente para mirarla, al final es una comedia. Incluso las cosas que parecen tragedia, si tomas la debida distancia, al final es una comedia. Cristo volverá, hermanos, en gloria y majestad. Todo ojo le verá y Él hará nuevas todas las cosas. Y cuando Él vuelva, va a haber plenitud en esta creación. Una creación plena de gozo, una creación plena de santidad, una creación plena de disfrute y de deleite, donde vamos a disfrutar primeramente la presencia de Dios ahí con nosotros, porque Cristo mismo estará con nosotros. Y también podremos disfrutar plenamente de todo lo que Él nos da y nos va a dar en esta nueva creación, incluyendo la comunión unos con otros. Y entonces allí, en esa perspectiva, Pablo nos está mostrando que debemos mantener, que justamente por eso es importante el todavía no, porque nos mantiene el corazón en la esperanza de lo que vendrá y de lo que solo Cristo puede hacer y no lo que nosotros hacemos con mucho esfuerzo, ¿me entienden? Si aquí la iglesia no va a ser un lugar lindo porque nosotros cantamos amor, 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 hermanos todos, ¿me entienden? O porque cantamos todos juntos con los jaivas y ahora vamos a ser todos hermanos. Se acabaron las diferencias porque no, mientras estemos aquí, mientras Cristo no vuelva, estamos en el ya y todavía no. Pero mientras estamos nosotros en esto, anhelamos el regreso de Cristo. Entonces, anhelar esta reunión unos con otros y con Cristo. Y como les decía, perdieron la perspectiva del todavía no. Así que nosotros mantengamos la perspectiva del todavía no, pero gozando ya, aquí y ahora, todo aquello que Cristo ya conquistó para nosotros, mediante su muerte, su resurrección y el envío de su Santo Espíritu. Así que si hay un pecado que te asedia, confiésalo, entrégaselo al Señor, para que así puedas disfrutar ahora ya de más y mejor comunión con Dios. Si hay un resentimiento, un dolor, algo por lo cual pedir perdón a un hermano, o algo por lo cual perdonar
al hermano. Es muy interesante el tema del perdón, ¿no? Obviamente el sermón de hoy no es sobre el perdón, pero solo un paréntesis, si me permiten. El perdón tiene algo muy potente, porque el perdón, lo que Cristo enseñó sobre el perdón, lo que la Biblia dice del perdón, es que se perdona lo imperdonable. Aquello que tiene excusa, que tiene justificaciones y razones válidas, no se perdona. Eso se disculpa. ¿Me siguen? Y el Señor nos desafió a perdonar. Como nosotros hemos sido perdonados en Cristo, el Señor a nosotros nos perdonó lo imperdonable. ¿O no? El Señor nos perdonó lo que nadie perdonaría. Y entonces nos desafía a perdonar así, al hermano y a la hermana. Entonces, si hay algo, hagámoslo, porque si bien es verdad que todavía no hay esa plenitud de comunión, también es verdad que ya Cristo envió su Santo Espíritu que habita en nuestro corazón y que nos fortalece y nos da el poder para obedecerle. Así que podamos disfrutar ahora de una mejor y mayor comunión unos con otros, pasa también porque demos estos pasos de obediencia. Pero aún en medio de todas estas pequeñas y cotidianas victorias, que solo la gracia de Dios nos otorga, porque son pequeñas victorias que la gracia de Dios nos otorga, hermanos, no nos embobemos con expectativas erróneas. La comunión plena y perfecta con Cristo solo será cuando Él vuelva. Y la comunión plena y perfecta unos con otros solo será cuando Él vuelva. De aquí hasta allá, queridos, andamos como Israel en los 40 años del desierto. ¿Sí? Sigamos caminando, que ya la tierra prometida vendrá. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos invitas hoy una vez más, Señor, a levantar nuestra vista